están? Muy agradecidos, muy agradecidos. Abre tu Biblia en 1 Corintios 15. Bueno, ¿sí se escucha? ¿Le puedes subir un poquito más, hijo? Aquí está la clave de los cristianos. 1 Corintios 15, 58. Amén. ¿Ven? Dice, así que hermanos, estaba hablando el apóstol Pablo y ahora yo le digo entonces, así que hermanos míos, amados, ¿estar qué? Firmes y constantes. ¿Y qué? Y constantes. ¿Constantes para qué? Para estar creciendo en la obra de Dios. ¿Cuándo? Siempre. Ahí está el propósito de Dios. El propósito de Dios es que tú sigas creciendo en la voluntad de Dios. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Así es que yo quiero que tú le pidas a Dios en todo tu corazón en esta mañana que te edifique. Te consuele si estás en una prueba, pero también te exhorte a crecer. Es que vamos a orar y pídele a Dios que se haga su voluntad en tu vida. Padre mío, enséñame tu voluntad. Padre. Dame a conocer los misterios, Señor, que están ocultos para todo hombre que no te conoce, pero nosotros que hemos nacido y que tenemos a tu Espíritu, nos revelas los misterios. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Señor, por lo que me vas a enseñar este día. Te doy gracias, Señor, por lo que nos vas a edificar. Te doy gracias, Señor, porque tu voluntad siempre para mi vida es buena, agradable y perfecta. Amén. Dice Génesis diciendo a Dios al hombre, Génesis 2:16. Mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente vas a morir. Y luego el Señor nos enseña que todo ser humano aquí en la tierra tiene eternidad. Todo ser humano aquí en la tierra tiene eternidad. Vamos aquí a Mateo. Si no me equivoco es Mateo 10, porque lo según yo lo había notado. Pero como según yo no lo noté. Pero dígame, no que está en Mateo 10, donde dice, tenle miedo a quien pueda mandar a tu alma. ¿Es Mateo qué?
Mateo 18, 10:28. Qué bueno que tú sí no notaste, hermano. Dice el Señor: no le temas a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede ¿qué? Matar. No puede morir. El alma no puede morir. Dice, para terminar de leerlo, mas el alma no puede matar, teme más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces, entendemos que Dios puso eternidad en nosotros. Dios puso eternidad y le dijo: de ese árbol no comas, porque el día que de él comas, ciertamente vas a morir. Pero no muere. Más bien, está separado de Dios. Queda separado de la vida. Por eso el Señor Jesucristo, cuando vemos aquí en el libro de Juan 14, todos sabemos ese versículo, que Jesucristo nos dijo: yo soy tu camino, yo soy tu verdad, y yo soy quien te va a llevar ¿a dónde? A la vida. El Señor es el único que te puede llevar a la vida. Entonces, si no hay muerte, ¿sí? Si no hay muerte, como dicen, nadie puede matar el alma. Nadie puede matarla. Entonces, hay una diferencia entre la vida y la muerte. Pero la muerte es separación de Dios. La muerte es una separación de Dios. Porque Jesucristo es la vida, ¿no? Dijo el Señor Jesucristo: yo soy la vida. Entonces, donde podemos encontrar esa eternidad correcta, porque va a haber eternidad en todos los sentidos. Tú tienes eternidad, pero tú decides a dónde quieres pasar tu eternidad. El Señor recuerda en ese versículo de Deuteronomio que dice: pongo a los cielos y la tierra por testigos, para que escojas tú la vida y no la muerte. Y además te dice: escojas tú la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Escoge qué? La vida. Entonces la pregunta es: ¿cuál es la vida? Yo sé que Jesús es la vida, pero el punto es: entonces, ¿cómo llego yo a tener esa vida? El Señor Jesucristo, el Padre dijo: de tal manera amo al mundo que yo he dado a mi Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea o creyó. Es un verbo. Es un verbo que va en aumento, o sea, que no para. No me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo? Un verbo continuo, ¿no? Es un verbo que tú tienes que ir creyendo y creyendo y creyendo. Porque llega un momento que llegas a la meta, como dice el apóstol Pablo aquí en Gálatas. En Gálatas 3. ¿Qué creen? Es Filipenses. Pero como ustedes tienen que perdonar como yo los perdono, ustedes me perdonan que los lleve otro versículo. Filipenses 3:9. Lo que Pablo anhelaba es ser hallado en la vida. Porque dice: y ser hallado en él. ¿Quién es él? Cristo. Y sabes, Pablo, si tú ya eres cristiano, sí, pero tengo que ser hallado en él. ¿Y él quién es? Él es la vida. Y ser hallado en Cristo. Pablo, estás en Cristo. Yo estoy en Cristo, tú estás en Cristo. Pero yo necesito llegar al total, a encontrar la vida, porque dijo: para que todo aquel
que en Él crea, tenga la vida eterna. No dice, aquel que en Él cree ya tiene la vida eterna. Aquel que en Él ¿qué? Crea. Un verbo continuo. Y Pablo lo expresa aquí también y dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia de Dios, que es de Dios por la fe. Por la fe. O sea, a medida que tú vas creciendo, Dios te va dando más a conocer más misterios y más conocimiento, y te va transformando más y más a medida que tú vas ¿qué? Creciendo. Mira, Primera de Pedro 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia ya te hizo a ti que tú ya renaciste. Tú puedes comprender las Escrituras, ya te están siendo reveladas cada vez que las leas, y que tú antes querías leer este libro y no lo podías entender porque te ha sido ¿qué? Revelado. Y aquí viene una parte bien importante. Recuerda que esta palabra es el cimiento. Pablo dijo: yo como perito arquitecto puse el cimiento. Entonces la palabra es el cimiento, pero la revelación Dios la tiene para ti. Dios la tiene para ti. Mira, deja una marquita aquí en Primera de Pedro, porque no hemos terminado, pero vamos a Primera de Corintios 2. Las margueritas que tienes del refrigerador, todo lo que Primera de Corintios 2. Fíjate lo que hablamos en la iglesia. Primera de Corintios 2:7. Mas hablamos nosotros ¿qué? Sabiduría. ¿De quién? De Dios. ¿Y de qué manera la damos a conocer? El misterio. ¿Qué es un misterio? Algo oculto. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos. ¿Para qué? Nuestra gloria. Para que tú seas ¿qué? Glorificado. Para que tú seas glorificado. La que ninguno de los príncipes de este siglo, es decir, ninguna autoridad, ni ningún sabio, ni cualquier hombre poderoso en esta tierra conoció. Y tú lo puedes ver. Tú puedes encontrar un hombre que sea muy inteligente, que sea muy sabio, que tiene inteligencia, y dices: ¿cómo? Este cuate, ¿cómo sabe? Esto no lo puede entender porque esto es misterio. Y la única manera que tú lo conoces es a través de la fe. Porque cada vez que tú te pones a orar, lo haces en fe. Cuando tú oras, crees que Dios te está escuchando. Y te levantas plenamente convencido que hablaste con Dios. Amén. Porque si no, no estás en fe. Porque a veces estás agachado y estás orando ahí. Yo lloro mucho ahí en la orilla de la cama, y si no creo en Dios, le estoy orando a la concha. Pero estoy clamando a Dios y sé que me está escuchando. Y en cualquier lugar donde tú te pones a orar, estás hablando con Dios. Porque lo estás haciendo en fe. Plenamente convencido de que Dios... Mira, lo que tenemos que tener cuidado es oraciones que ya se nos vuelven repetitivas por la comida. A los hijos se les dice: da las gracias tú, Señor, gracias por esto. Y se avienta el mismo speech todas las veces. Hasta la comida es una oportunidad para decir: Señor, gracias por tu grandeza, gracias por todo. Y llega un momento que tú y yo no te das cuenta, pero donde vayas, en el avión, en el coche, en tu casa, siempre estás dando la gloria a Cristo. A ti sea la gloria. Gracias por haberme rescatado.
gracias por toda tu benevolencia. Gracias por tu paciencia, Señor, porque he visto que yo he sido necio y me has tenido paciencia. Y todo, entonces tú estás plenamente convencido que estás hablando sabiduría de Dios y que la predestinó y que nadie la conoció sino a nosotros, la que ninguno de los príncipes de ese siglo conoció, porque si le hubieran conocido nunca habían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, fíjate lo que Dios tiene para ti: cosas que ojo no vio, ni ningún oído oyó, ni han subido el corazón de quién, son las que Dios ha preparado para ti. Ahora, ¿por qué dicen los que aman? Porque tú, cada vez que tú más crees en Él y ves sus bondades y ves sus milagros, lo amas más. ¿Amén? Lo amas más. Entonces, Dios preparó. ¡Qué impresionante! ¿Se acuerdan una frase que se usaba hace mucho tiempo? En Estados Unidos la traían, que decía: ¿qué haría Jesús? No me acuerdo que sea What Jesus, pero ¿qué haría Jesús? Entonces era así: ¿qué harías tú con un problema? Pregúntale a Jesús qué haría. Como diciendo: tengo este problema, ¿qué debo de hacer? Pues hazlo tú. Pregúntale a Jesús, ¿qué haría Jesús? Y yo digo: ¿qué haría Jesús? Pregúntale al Padre. Como hombre, hablando de Jesús, pregúntale al Padre. ¿Tú tienes una necesidad? Pregúntale al Padre. Amén. ¿Por qué? Porque dice, versículo 10, pero Dios te la revela a ti. Tu necesidad te la revela. ¿Por qué medio? Por el Espíritu. Quiso morar en ti. Porque lo maravilloso es que el Espíritu de Dios va y escudriña las cosas de Dios. Imagínate cuando tú tienes un problema, dices: Señor, ayúdame, Padre, en el nombre de Jesús. Yo te pido que me guíes, porque tu palabra dice que todos los que somos guiados por tu Espíritu, esos somos los hijos de Dios. Ayúdame, Señor. Entonces el Espíritu Santo va y toma la pregunta tuya delante del Padre y te escudriña la respuesta del Padre y te la da a conocer. Entonces, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido el corazón de ningún hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para quién? Para ti. Hasta personal la Biblia, son las que Dios ha preparado para ti. O sea, el Todopoderoso está al pendiente de ti. No dijo Él: clama a mí, ¿y yo qué voy a hacer? Y yo te voy a responder. Y clamar es buscarlo. No tenemos que, ahora, Dios siempre te va a contestar conforme al cimiento, que es la palabra. Pero Dios te está dando una revelación. Amén. Entonces, tú y yo tenemos regresando a primera de Pedro: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo ¿qué? Renacer. ¿Para qué te hizo renacer? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Si nuestro Señor Jesucristo no hubiera resucitado, tú no hubieras podido resucitar. Él te puso en su cuerpo y tú, el Señor te está cuidando. ¿Cuál es el plan de Dios? Para que tengas una ¿qué? Herencia. Que no haya corrupción. Aunque no es aquel que los obradores se pueden quitar la corrupción. Una herencia incorruptible, una herencia sin contaminación, una herencia sin mancha. ¿Pero dónde está? O sea, está esperando en el cielo. Así es que tú puedes aquí alargar tu vida. Tú puedes tener todo lo que necesitas en un mundo de maldad por medio de la fe.
porque tú estás guardado, como dice el versículo 5, que tú eres guardado por el poder de Dios, ¿mediante la qué? Y tú eres justificado mediante la qué? Y para ser hallado en Cristo tienes que ser hallado en Cristo, tiene que ser por medio de la fe. O sea, por medio de la fe, Dios te va a cambiar. Dios te va a cambiar. Dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar. ¿Para alcanzar qué? La salvación. Le podríamos decir para alcanzar la vida. Porque Jesús es la vida. Amén. Cuando dijo Pablo, y ser hallado en Él, ¿quién es Él? Cristo. ¿Quién es Cristo? La vida. Amén. O sea, en Él no hay muerte. Porque Dios puso eternidad en todo ser humano. Hay eternidad, ¿no? O sea, una persona que no está en Cristo tiene eternidad. Sí. Sí, porque su alma se va a ir a dónde? Al Hades. Y solamente en Cristo tenemos vida. A ver, recuerda la historia de Lázaro y el hombre rico. Los dos estaban en vida. O sea, en vida de aquí, o sea, en vida terrenal, ¿no? O sea, aquí. Pero ambos murieron. Tanto Lázaro como el hombre rico. ¿A dónde se fue el hombre rico? Al Hades. Él mismo dice, me estoy quemando en este lugar. Pero vivía, porque alzó sus ojos y vio al padre Abraham. Entonces tenía ojos. Y le dijo, padre Abraham, dile a Lázaro que moje en agua donde él está y moje la punta de mi lengua porque me estoy asando aquí. Entonces, en ese momento él tenía vida. O sea, vida de decir, existía pues. Había eternidad. Había eternidad en él. Por eso ese hombre clamaba. Ahora, ¿dónde está la vida? En Cristo. Ahora, el hombre rico, ¿cómo le dijo a Abraham? ¿Le dijo Abraham o padre Abraham? Padre Abraham. Entonces, ¿por qué le dijo padre? Porque era del pueblo de Israel. Era un hebreo. Y sí, Abraham era su padre, porque era descendencia de las 12 tribus. Pero ¿a dónde se fue? Y fue el pueblo amado por Dios y que lo cuidó. Y a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que ¿qué? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué le dice padre a Abraham? Porque era un hebreo. Y sin Cristo no puede tener vida, porque la vida está en ¿quién? En Cristo. Amén. Nuestra vida, ¿en dónde está escondida? Como dice en el libro de Colosenses, si puedes haber resucitado, busca las cosas de arriba. ¿Sí? Porque ahí está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y nuestra vida, ¿en dónde está? En Cristo. Entonces, hay eternidad. Aquí dice entonces después, voy a leer el versículo 6 y 7 rápidamente, en la cual nosotros nos alegramos de saber que tenemos ¿qué? Vida eterna. ¿De qué nos alegramos? De que tenemos vida eterna. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengas que ser afligido en diversas pruebas. Versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe. A ver, ¿por qué son las pruebas? Para probar tu fe. ¿Y por qué Dios quiere que tengas fe? Porque es la única manera que te puede cambiar, por medio de la fe. ¿Cómo Pablo iba a alcanzar la justicia de Dios? Por la fe.
Dice la justicia que no es por la ley, sino la justicia que es por la fe. Entonces, ¿tú cómo vas a ser justificado? Por la fe. Entonces, ¿por qué Dios envía las pruebas? Para probar tu fe. Porque Dios sabe que es la única manera que te puede justificar y te puede cambiar, por medio de la fe. Y entonces dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, tu fe tiene que ser hallada ¿en qué? En alabanza. Porque tu fe tiene que ser hallada en alabanza. ¿A quién vas a alabar? A Dios. Porque sabes que Él fue el que te respondió y que fue obra de Dios. Cuando somos niños en Cristo, ahí vamos con alguien, ay, gracias a Dios y a usted, a la persona que te ayudó. A los médicos le decimos mucho eso, ¿no? A Dios y a usted, doctor, que es re bueno. Y es cierto, o sea, es correcto darle las gracias, ¿no? Pero tú tienes que alcanzar todas las cosas por medio de la fe. Tú tienes que alcanzar todas las cosas por medio de la fe. ¿Sí? Y dice aquí en el versículo 8: ¿a quién amáis? ¿A quién amamos? A Cristo, al Padre. Si tú amas a Cristo, amas al Padre y amas a su Espíritu. ¿A quien amáis sin haberle? ¿Sin haberle qué? ¿Cuántos creen en Jesucristo? ¿Y lo han visto? No. ¿Cuántos creen que tiene el Espíritu Santo en su corazón? ¿Y lo han visto? No. Eso se llama Fe. fe. Y todas las promesas son por medio de la fe. Dice, en Hebreos dice, no haciéndonos perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan todas las promesas. No una promesa, todas las promesas las alcanzas por medio de la fe, o sea, por medio de creer. ¿Por qué, Señor, dices tanto en la fe? Porque es la manera que te voy a justificar. No por la ley, sino por medio de la fe. Dice aquí, a quien amáis sin haberle visto, en quien qué. Creyendo, un verbo continuo. En quien creyendo, o sea, el cristiano debe ir caminando siempre en ir creyendo. En quien creyendo, aunque ahora no lo veas, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Cuál es el fin de nuestra fe? ¿Salvar qué? Y para que nuestra alma se salve, ¿qué necesita? Creer, ¿sí? Pero para que nuestra alma se salve, tiene que ser renovada nuestra mente. Mira, ¿qué fue lo que hizo que cayeran en pecado el hombre y su mujer? Que ahí todavía se llamaban nada. Comieron del árbol. ¿Qué les hizo morir? El pecado, ¿no? El pecado fue lo que hizo morir. Eso fue lo que hizo morir. Entonces, ¿qué tenemos que quitar de nosotros? El pecado. Este pecado es el que... Ahora, ¿cuál es la meta de Dios? Mira, vamos aquí al libro de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 4.
4:2. Porque ya sabemos las instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Versículo 3. Pues la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es nuestra santificación. Entonces, ¿cuál es la meta de que Dios quiere? Que tú seas ¿qué? Santificado. Y que no haya pecado en ti. Y cuando quites el pecado de ti, ¿qué es lo que vas a encontrar? La vida eterna. La vida eterna, recuerda, vida hay para ambos, o sea, hay eternidad. O sea, el hombre cuando pecó, ¿dejó de existir? No. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces la vida es que el quitar ¿qué? El pecado. Nuestra meta tuya y mía es la santificación. Recuerda Hebreos 12. Hebreos 12:14. Dice, sigue la paz. Aquí dice el Señor, bueno, sigue la paz, o sea, donde vayas busca tu paz. Pero dice algo muy importante, y la santidad y la santificación, sin la cual, cuando el hombre pecó, ¿volvió a ver a Dios? No, fue sacado del Edén. ¿Y por qué ya Dios no se paseó en el huerto? Por el pecado. Porque Dios no puede vivir con ¿qué? ¿Por qué Satanás fue lanzado del cielo? Entonces, ¿la vida qué es? La vida sin pecado. O sea, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Terminar con él. Pero nos desviamos mucho con el árbol de la ciencia de qué? Del bien. Pero yo siempre he dicho, ya quítale la mano, ya vas a estar en bien. Mira, vamos al libro de Lucas. Lucas 12, 13. Entonces, te vas a leerlo rápido. Le dijo uno de la multitud, maestro, dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. ¿Qué quiere decir? Se van peleando ya por la herencia. Y el Señor le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto a mí sobre ustedes como juez o partidor? No tiene nada que ver con tu herencia. Eso es el punto. Pero ven 15. Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que poseo. Y refirió esta parábola. La heredad de un hombre rico había ¿qué? ¿Y qué pensaba este hombre? Y él pensaba dentro de sí, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis. ¿Cuántas veces nosotros los cristianos nos está yendo bien con el negocio? Dice, vamos a reestructurarnos para ganar más. Y estructurar, y no está mal. Pero vamos a hacer las cosas para que crezcamos el negocio, vamos a expandernos, ¿no? Vamos a trabajar con el extranjero, vamos a exportar, vamos a importar, vamos a fabricar más, vamos a especializarnos y todo eso. Y dice, esto dijo, derribaré mis graneros, donde ya tengo mi negocio, mis cosas,
y los edificaré ¿qué? Mayores. Y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y le diré a mi alma, la que no muere, la que dice a ti mismo, alma, muchos bienes tienes guardados. ¿Para cuándo? Para muchos años. Así es que, alma mía, repósate, come, bebe y regocíjate por los 40, 50 años que te quedan aquí. Porque aunque este hombre hubiera vivido 90 años, va a haber un momento que se le va a acabar la vida aquí. Y dice, pero Dios le dijo, necio, esta noche viene a pedir ¿qué? ¿Y lo que has provisto de quién será? ¿A dónde se iba el alma de este hombre? A la vez. ¿Por qué tenía que preocuparse primero de qué? De salvar el alma. ¿De qué debemos de preocupar nosotros? ¿Y cómo la salvo el alma? Por medio de la fe. Porque por medio de la fe Dios va a acabar con qué? Con mi pecado. Porque sin pecado es la única manera que puedas ver a Dios. Buscar la paz y la santidad sin la cual, ahora Dios ¿dónde habita? En el tercer cielo. ¿Por qué fue lanzado Satanás de allá? Porque no podía estar él ahí. Amén. Entonces, para estar ahí con Dios, ¿qué necesitamos? Quitar el pecado. Para asegurar la vida eterna, ¿qué tenemos que hacer? Quitar el pecado. Entonces, nuestra meta, ¿cuál debe ser en nuestra vida? Y todo lo demás va a venir por añadidura. Todo lo demás te va a llegar por añadidura. Dice en 1 Corintios 15. ¿Ven? ¿Ya llegaron? Primera de Corintios 15, o 53. ¿Por qué es que es corruptible? ¿Cuál es tu parte corruptible? Tu carne. ¿En tu carne qué habita? Ahora, Señor, dices, ¿por qué cuando fuiste a la cruz no también me quitaste el pecado de mi carne? Porque eres tú quien lo tiene que vencer. A ver, una persona que no tiene a Cristo, ¿tiene pecado en su carne? ¿Tiene pecado en su alma? ¿Tiene pecado en su espíritu? Entonces, cuando esa persona muere, ¿a dónde va? ¿A dónde va su cuerpo? Lo comen los lombrices. ¿Pero qué se va al infierno? El alma y él, porque el espíritu tiene pecado. Cuando un cristiano muere, ¿qué le pasa al cuerpo? Se lo come Dios. ¿Y su alma qué pasa con ella? ¿Y su espíritu? Va a Dios. ¿Por qué el espíritu puede ir a Dios de un cristiano?
porque es la parte santificada. Amén. Entonces, ¿qué es lo que, de esas tres partes, qué es lo que tengo yo? Tú tienes que hacer y yo tengo que hacer. Salvarme. Gracias al Espíritu que Dios puso en mí. Amén. Gracias al Espíritu Santo que mora en ti. Amén. Para terminar con qué? Con el pecado. Con el pecado. Porque si hay un pecado, entonces estás muerto. Cuando el hombre pecó, murió. Se separó de Dios. Y entonces aquí en el versículo 53 dice, porque es necesario que esto corruptible, un cuerpo inmortal, y esto mortal se vista de. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se va a cumplir la palabra que está escrita. Sorbida es que cuando termines con el pecado, ¿es sorbida qué? No puedes ya morir. Entonces llegaste a dónde? A la vida. Dios nos dio vida eterna. Pero esta vida, ¿en dónde está? En Jesucristo. Si Dios nos dio vida eterna, por eso digo, de tal manera por el mundo que he dado a mi Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, todo aquel que en él crea, o sea, que vaya que con un verbo que va, es continuo. Todos vamos a alcanzar la salvación por medio de la fe. Unos irán al cielo y otros se quedarán a la tribulación. ¿Y para qué se quedan en la tribulación? Para que su fe crezca. Dice, versículo 55, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón, con lo que te mata, es el pecado. Y el poder del pecado, la ley, porque la ley te dice todo lo mal que tienes. Así es que en el versículo 58 dice, el 57, mas gracias sean dadas a Dios que nos da que La victoria. ¿por medio de quién? ¿Y cómo te da? Por medio de ser ¿qué? Discípulo de Jesucristo. ¿Para qué? ¿Por qué viene la fe? Entonces, si nuestra meta es salvar el alma, ¿qué tengo que hacer? Ser discípulo de Jesucristo. Para que mi fe ¿qué? Se fortalezca. Y por medio de la fe yo termine con ¿qué? Con el pecado. Para cuando venga. Y el mensaje, ya vamos para terminar aquí primero con Dios 15:58. Así que hermanos míos, aquí está el mensaje. Hermanos míos, amados, debemos estar ¿qué? Firmes Firmes. y constantes. Quita el constante ahorita. Firme. ¿Qué voy a ver? ¿Quién escuchó la palabra? ¿Qué voy a hacer? Orar. ¿Qué voy a hacer hoy? Leer la palabra. Ahí tengo revelación. Voy a buscar a Dios, porque cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, Dios las tiene para mí. Tengo que estar orando. ¿Cuándo dice que Dios que ores? ¿Puedes orar en tu carro? ¿Puedes orar en tu oficina? Estoy de acuerdo que cuando estás platicando con alguien no, pero puedes estar orando en todo momento. Y cuando estás orando, ¿con quién estás hablando? ¿Y Dios qué te está respondiendo? El plan y propósito. Y cuando recibes ese propósito, ¿qué le pasa a tu fe? Se fortalece.
el mismo mundo. Vamos a hacer esto, y está bien. Nada más que no dejes tu vida de Cristo. La clave es no sueltes tu vida de Cristo. Amén. Tu plan y tu meta es tu salvación. Todo lo demás vendrá por. No te afanes de qué vas a vestir, qué vas a comer. Solamente busca a Cristo. Amén. Crece, porque hay una eternidad. Y Dios va a premiar de manera diferente. Así es que, ahora sí, amados, estar ¿qué? Firmes. No que vuela cualquier mariposa y ya no voy a la iglesia. Vuela cualquier cosa y no vamos a ir hoy. Hoy está muy lejos, hoy está esto, hoy estoy aquello. Yo sé si lo viviste, pero en la pandemia nos ayudó mucho los medios virtuales, pero lo que más nos ha ayudado otra vez es estar presenciales. Amén. Porque todos estamos atentos a la palabra y todos estamos creciendo. Es que, ¿cuál es mi solución a mi vida? El Señor dijo, busca primero. ¿Y su? Justicia. ¿Cómo eres justificado? Por medio de la fe. Busca primero al reino de Dios y su justicia, que es por medio de la fe. Y todo lo demás te vendrá por fe. ¿Qué tengo que hacer en mi vida? Sí, tengo que estudiar. Los jóvenes que van una carrera, sí. Pero debo primero buscar ¿qué? Sí, tengo que ir al trabajo, que tengo que labrar la tierra, tengo que hacer esto, tengo que ser diligente, pero no me voy a afanar de nada, porque estoy buscando primeramente el reino de Dios. No me voy a endeudar, no me voy a meter en líos, no voy a hacer eso, solamente voy a buscar. Si no, el Señor me dijo, yo soy tu pastor, nada me va a faltar. Y cuando pones por obra todos sus mandamientos, entonces Él te lleva a descansar en pastos delicados, te hace descansar, junto a aguas de reposo. ¿Y sabes qué va a comportar? Tu alma. ¿Qué es la que no te deja dormir? Tu alma. Y todo lo demás vendrá por. Entonces, ¿yo qué debo de hacer? Estar firme. Es firme buscando a Dios, buscando su reino. Y constantes. Constantes, ¿qué es constante? Aquí. Ahí debe ser. Ahora, ¿hay sabiduría del árbol de la ciencia del bien? Muchísimo. Recuerda una cosa. Lo que da Dios, no lo. ¿Cómo era el ángel de luz? Antes del pecado. Lleno de. O sea, Satanás, ¿cómo era antes del pecado? Ezequiel 28, rápidamente, sí. Ezequiel 28, 12. Hijo de hombre, levántate en brecha sobre el rey de Tiro. Ya sabemos que en el rey de Tiro estaba habitando Satanás, por eso le habla a Satanás. Porque el rey de Tiro era la guarida de Satanás. ¿Llegaron ahí? Entonces, el rey de Tiro vivió hace muchos años, pero quien lo gobernó fue Satanás. Como ahorita gobiernan las autoridades, con todos los estudios de Daniel, pero finalmente estamos hablando de Satanás. Y aquí habla cómo era. Y así ha dicho el Señor: tú eras el sello de qué? De sabiduría. ¿Lleno de qué? Sabiduría. Y acabado de Hermosura. ahora, lo que Dios da, ¿lo quita? No. Entonces le quitó la
la sabiduría? ¿Le quitó la hermosura? Se volvió una bestia. Pero estaba lleno de qué? De sabiduría. ¿Y era el sello de qué? Y dice Ezequiel 28, 16. Vamos a ver el 15. ¿Cómo era el ángel de luz? Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste ¿qué? Hasta que salió en ti. Y a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios, fue lanzado al universo, pues, y te arrojé entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría. ¿Corrompiste tú? ¿La sabiduría de quién? Del ángel de luz. Era su sabiduría porque Dios se la había dado. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Entonces, ¿esas cosas le fueron quitadas? No, porque lo que Dios da. Ahora, cuando Dios ordenó la tierra, ¿en dónde puso a Satanás? En el árbol de la ciencia del bien y del mal. De todo árbol del huerto vas a poder comer, menos del árbol de la ciencia del bien, de esa sabiduría que Dios le dio mezclada con el mal. Piensa en el hombre rico. Estaba mal su pensamiento en decir, voy a hacer más grande mi negocio. ¿Y de dónde venía esa sabiduría? Del árbol de la ciencia del bien. No estaba, voy a multiplicar mis bienes, ahora sí voy a descansar. Pero Dios, ¿qué te dice hoy? Busca la vida. ¿Y cuál es la vida? Quitar el pecado. Mi meta es quitar ¿qué? El pecado. Busco el reino para que mi fe se fortalezca, para quitar ¿qué? El pecado. Porque si lo llevas al árbol de la ciencia del bien, yo pienso que esto no es pecado. Mejor preguntarle a Dios. Como hizo David, Señor, muéstrame mis tinieblas. Yo pienso que estoy bien, pero muéstrame mis tinieblas, porque si no quito esta tiniebla, no voy a ir a poder ir al cielo. Yo necesito ir al cielo. Por eso dice el Señor, hermanos míos, están constantes, creciendo en la obra de Dios. ¿Cómo crezco en la obra de Dios? En santidad. Y para tener la santidad, ¿qué necesito? Terminar con el pecado. Y para terminar con el pecado, ¿qué necesito? Crecer. ¿Crecer en qué? En la fe. Entonces, ¿hay sabiduría de Satanás? Sí. Por eso encuentras gentes que dices, wow, ¿cuánto está eso? Fíjate lo que hace, nada más para leer esta parte, Ezequiel 28, hablando del rey de Tiro, que es Satanás. Ezequiel 28, 4. Con tu sabiduría, rey de Tiro, y con tu prudencia, ¿qué has acumulado? ¿Te suena a muchas personas que lo han hecho? Que ni cristianos son. ¿Cómo han hecho nada? Y es prudente. ¿Ya has adquirido qué? En tus tesoros. Fíjate en el 5. ¿Con la grandeza de qué? ¿Y está hablando de Satanás? ¿Con la grandeza de qué? De tú. ¿Quién le dio esa sabiduría? Dios. ¿Se la dio a quién? A Satanás. Pero está corrompida. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones, ¿qué ha hecho con esa sabiduría? Has multiplicado
endurecido tu corazón. ¿Amén? Está tremendo, ¿no? Porque a mí si me dices, oye, yo conozco gente bien lista, bien inteligente, muy sabia. Pues sí, trae la sabiduría de Satanás. Está apoyado en el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Pero Dios dijo que no comieras de qué. ¿Y de cuál debes de comer? ¿Del árbol de qué? De la vida. ¿El árbol de qué? De la vida. ¿Quién es el árbol de la vida? Cristo. ¿A quién tienes que buscar? Porque el árbol de la vida te va a llevar ¿a dónde? A la vida. Y la vida es estar con quién? Con Dios. Y para estar con Dios necesitas santidad. Amén. No estoy abriendo de dos. Dice el Señor, porque Jesús dijo, yo soy la vida. ¿Qué es la vida? No tener pecado. Y terminamos con este versículo, miren. Estás en Ezequiel, ¿verdad? Nada más vamos a leer Ezequiel 18, 4. ¿Ven? He aquí, dice el Señor, todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es que mía. Pero el alma que pecare, esa morirá. Entonces, si tú tienes pecado, ¿qué va a suceder? Mueres. Estás separado de Dios. Estás separado de Dios. Juan 5:25 es el conductor que quería yo terminar. Bueno, vamos a ver. De cierto os digo que viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz de quién. Y los que la vieren. ¿Has oído la voz de Dios? Pues vas a oír. De cierto os digo que quien oiga la voz del Hijo vivirá. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, Él es la vida, Él es luz, en Él no hay ninguna tiniebla, no hay un solo pecado. Así también le ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. ¿Okay? No te maravilles de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán aquí. Todos los que duermen y hicieron lo bueno, vendrán a qué? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Porque la muerte es ¿qué? Sorbida. ¿Amén? Cuando todos los que están en sus sepulcros oirán la voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, a la resurrección de condenación. ¿Sí? Amén. Amén. Mis hermanos, tenemos que buscar solo la vida. Amén. Estamos en tiempos de poder salvar el alma, para que el día que el Señor Jesucristo nos venga a despertar, que no sabemos si no seamos de las vírgenes insensatas, que el Señor cierre la puerta y diga, no te conozco. Y solo se case Él con los que alcanzaron la resurrección. Porque Él
hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies, va a gobernar. Pero va a gobernar que va a poner a todos los enemigos bajo sus pies. Y tú tienes un enemigo que se llama el pecado que está en ti, y que la única manera que lo puedes acabar con él es por medio de la fe, para que Dios te cambie. Amén. Ponte de pie, vamos a dar gracias a Dios. Cierra ahí tus ojos y dale la gloria a Cristo. Padre mío, esta iglesia tú la compraste con tu sangre preciosa. Aquí están tus hijos, que es tu rebaño. Tú eres nuestro pastor. Yo te ruego, Señor, que sigas tratando con cada uno de nosotros en tu grandeza y en tu poder, Señor. Lo que te pido, Padre, que ninguno se pierda, que ninguno se pierda. De lo que nos acabas de hablar esta mañana, Dios, muestra, Señor, que nuestro principal objetivo es terminar con nuestro pecado. No el pecado de nosotros, es nuestro pecado para poder llegar a la vida. Señor, yo te ruego que nos guardes a todos. Tú y yo somos ovejas de tu prado. Y en tu prado no falta nada. En tu prado hay provisión, hay paz, hay gozo, hay sanidad. Señor, que no sigamos buscando ver el árbol de la ciencia del bien y del mal, sino que busquemos tu reino, Padre. Yo te lo ruego, Señor, ayúdanos, Señor, transfórmanos a todos, transfórmame, quita todo argumento, porque poderosas son nuestras armas en Dios. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en ti, para derribar tanto argumento que hemos traído del árbol de la vida, de la ciencia del bien, Señor, y del mal, y no del árbol de la vida. Derriba, Señor, en cada uno de mis hermanos los argumentos que hemos levantado en contra del conocimiento de tu palabra, y que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. Ayúdanos, y lo pedimos, Padre. Guarda sus familias, que se cumpla tu propósito, que serán sanos ellos y toda su casa, sus hijos, sus generaciones, van a llegar a ti si ellos siguen buscando tu reino. Ellos van a estar, y son las generaciones que van a estar aquí en la tierra, que busquen tu reino, que no hay otro lugar, Señor, en el que podamos estar guardados, solo en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, mis hermanos, todos los que se conectaron también. Ay. Polito.